Bueno, agradecemos su presencia aquí para dar comienzo al panel. El mismo va a estar formado por Juan Manuel Baquer, el primero de la izquierda. Es socio de ACDE, es presidente de DuPont Argentina y titular de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, la AmCham. El segundo, si no me cambian mucho los lugares, ahora ya los veo que está bien, es Antonio María Hernández, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue convencional constituyente en 1994 y diputado nacional. Leandro Puy, el primero a mi izquierda, es abogado y presidente de la Auditoría General de la Nación. Y la moderadora para este panel es Paz Rodríguez Nil, periodista del Diario La Nación, especializada en temas judiciales. Paz, muchas gracias. Bueno, buenos días. Nuestro tema del panel de hoy es la justicia de la Constitución Nacional, espíritu, inspiración y principios de nuestra Carta Magna. Carta Magna, que ya desde el preámbulo que hemos leído hoy a la mañana, se fija como objetivo afianzar la justicia y que le da al Poder Judicial la jerarquía de un poder del Estado, tanto como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Siguiendo el modelo de Estados Unidos, que era innovador, acá el doctor podrá saberlo mucho mejor, algo que no existía en los modelos europeos. Esto, además, fortalecida esta idea por la reforma constitucional, que tuvo como objetivo declarado garantizar la independencia de la justicia y creó procesos tendientes a despolitizar tanto la selección como la remoción de los jueces. Creando el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, de lo que hablaremos un poco. La idea del panel de hoy es, por un lado, volver sobre estos lineamientos constitucionales, repensarlos y también mirar en los hechos cómo funciona hoy nuestra justicia. Para eso, tenemos acá a los doctores. Doctor Baquer. Empiezo yo. Muchas gracias. Y esta mañana, cuando estaba sentado esperando que comience el primer panel, recordaba alguna cosa que me ha pasado en algunos viajes, ¿no? A veces viajes de negocios que uno tiene que cambiar de avión, tomar una conexión, y a veces llega muy apurado a la puerta de donde va a salir el avión, entra, se sube al avión, se acomoda, se relaja un poco y después empieza a pensar, ¿será este el vuelo correcto? Y te tranquilizás cuando el piloto dice bienvenidos al vuelo. Y no pensaba en eso porque hoy todo el mundo habla de aviones, ¿no? Y de pilotos, sino pensaba eso porque sospeché que alguno de los participantes hoy medio distraído que llegara acá, se sentara, ve la imagen de la justicia, ve el título, mira los paneles y dice, ¿será esto lo de ACDE o me habré entrado a la Facultad de Derecho de la UCA? ¿No? Y para tranquilidad de todos, este es el vuelo correcto. Este es el vuelo correcto. Y yo voy a tomar unos pocos minutos para reflexionar desde el punto de vista, yo voy a dar la perspectiva empresarial de por qué creo que este es el vuelo correcto, por qué creo que es importante que estemos dedicando tiempo a estos temas. Y voy a decir algunas cosas obvias, ¿no? Carlos Pañi le gusta decir que es importante recordar lo obvio porque muchas veces cometemos los errores en lo obvio, ¿no? A veces a lo que no es obvio le prestamos mayor importancia, le dedicamos atención y erramos en lo obvio. Entonces, déjenme empezar con algunas referencias que para la mayoría de ustedes van a ser obvias sobre el empresariado, sobre la empresa. Y empiezo con una definición de actividad empresarial que dio el Papa Francisco en la última encíclica, la que se publicó en estos días, que dice que es una noble vocación orientada a producir riqueza y mejorar el mundo para todos. Además hace referencia que tiene como otra de las virtudes la generación de empleo, ¿no? Ahora, ¿qué herramienta utilizan los empresarios para eso, para generar riqueza y para mejorar el mundo para todos? Las inversiones. Las inversiones. Es esencial para que el empresariado pueda cumplir sus objetivos que haga inversiones. ¿Qué es lo que tienen en cuenta los empresarios para invertir? ¿Qué es lo que considera un empresario para invertir? Voy a dar dos ejemplos. Una inversión muy pequeña, familiar, supongamos
un matrimonio que quieren poner una panadería de barrio. Y por otro lado, pensemos una gran inversión de cientos de millones de dólares, una fábrica de automotores. ¿Qué considera uno y otro a la hora de invertir? Empiezo por la más pequeña. Lo primero que piensa es, bueno, ¿qué voy a producir? ¿Qué voy a producir? Voy a producir facturas, voy a producir pan francés, dependerá de qué tecnología, de cuánto sabe, qué conoce de las recetas. ¿Qué voy a producir? Segundo, ¿qué costos voy a tener? El alquiler, la materia prima, necesitaré algún empleado. O sea, ¿cuánto me va a costar la actividad que voy a emprender? El tercero es una estimación de cuánto creo que voy a vender. Y por último, ¿a qué precios creo que voy a poder vender lo que voy a vender? En función de esas 4 variables, ¿qué precio, qué costo y qué cantidad decide o no invertir? Esa es la pequeña inversión. Pensemos ahora en la gran inversión, la de cientos de millones de dólares. ¿Qué variables mira? Las mismas. Mira lo mismo. Lo que pasa es que utiliza mecanismos más sofisticados para analizar esas variables con mayor precisión, ¿sí? Y para tratar de reducir la variabilidad o la incertidumbre. Pero en definitiva, todo inversor lo que necesita para planificar, para decidir una inversión, es entender ese panorama y tener, cuanto más previsibles sean esas 4 variables, mayor va a ser la posibilidad de que se realice la inversión. Otras cosas obvias sobre las inversiones que a veces solemos olvidar. Hay algunas inversiones que son más deseadas por una sociedad que otras, ¿no? Las inversiones, siempre hablamos de inversiones especulativas, inversiones productivas. Las sociedades en general desean inversiones que generen riqueza, como dijo Francisco, que generen empleo, que traigan innovación. No todas las inversiones son iguales. Una obviedad derivada de esta obviedad es que los países, las regiones, las provincias compiten por atraer las inversiones más deseadas. No hay una cantidad infinita de inversiones para todos los lugares. Hay una competencia dura por atraer inversiones. Yo que trabajo hace muchos años en una empresa multinacional donde se deciden inversiones en diferentes países, vamos con la carpetita, los de Argentina, nos sentamos y tratamos de que se hagan inversiones en nuestro país, y al lado mío están mis colegas de otros países que ellos también compiten para llevarlo a sus jurisdicciones. Y los gobiernos, los responsables de esos países ofrecen ventajas, ofrecen beneficios para tenerlos. Esa otra obviedad, los países compiten por las inversiones. Y la última obviedad que voy a decir respecto de las inversiones es que los inversores les gusta ganar. Los inversores invierten para ganar. Ahora, los buenos inversores invierten para ganar utilizando herramientas tales como capacidad organizativa, innovación, creatividad, talento. Ustedes pueden seguir nombrando otros. Confían en esas capacidades que tienen, hacen la cuentita que les dije antes que voy a producir, bueno, y en función de eso deciden invertir o no. Primera parte, pero la idea era hablar de qué tiene que ver las instituciones con las empresas. Bueno, déjenme hablar un poquitito de las instituciones. Y no voy a entrar en mucho detalle porque tengo 2 personas que saben mucho más que yo al lado mío, pero voy a dar una definición. ¿Qué son para mí las instituciones? Y hablábamos de la justicia, y alguien dijo hoy más temprano, bueno, justicia y república de alguna manera son sinónimos. Para mí, yo voy a hablar de las instituciones republicanas, que son aquellas instituciones establecidas por nuestra Constitución, que muy generosamente nos dejaron un ejemplar a cada uno. Bueno, ¿qué son esas instituciones republicanas? Bueno, las instituciones son mecanismos, procedimientos, reglas, que lo que buscan es evitar la concentración excesiva de poder en una persona. Es eso, en definitiva es eso. Lo que se busca es evitar la concentración de poder de diferentes formas, dividiéndolo a través de diferentes poderes, dividiéndolo geográficamente, el federalismo, estableciendo controles recíprocos. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque esto la humanidad lo aprendió a los golpes, pero lo aprendió que no es sano, no es bueno dejar que alguien acumule demasiado poder. En teoría funciona fenómeno, en el PowerPoint funciona, porque si yo digo, bueno, busco el mejor y le doy todo el poder, va a ser todo mucho más eficiente, las decisiones son más rápidas, etc. Ahora, en la realidad, en el Excel no funciona.
¿Por qué? Primero, porque es muy difícil saber quién es el mejor. ¿Quién decide cuál es el mejor? Y segundo, que aunque tengamos la suerte de elegir al mejor, si le damos todo el poder, deja de ser el mejor, se corrompe. Y eso está probadísimo. Entonces, la humanidad evolucionó y dijo, mira, tenemos que crear instituciones que impidan excesiva concentración de poder. Ahora, cuando las instituciones no funcionan adecuadamente, se produce esa concentración de poder, porque hay una tendencia natural a que se produzca. Y creo que hoy vivimos en nuestro país una situación donde las instituciones no funcionan adecuadamente y eso hace que haya una excesiva concentración de poder en pocas manos. Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias con relación a las inversiones que produce esa excesiva concentración de poder? Es decir, ¿qué efecto tiene en las inversiones el hecho de que las instituciones no funcionen? Yo señalo dos efectos que para mí son fundamentales. El primero es que aquellas 4 variables de las que hablamos y que deciden una inversión o no, qué voy a producir, cuánto me va a costar, cuánto voy a poder vender y a qué precio, dejan de ser previsibles. Dejan de ser previsibles. Porque todo aquello que yo estimé puede cambiar de un plumazo por una decisión arbitraria, caprichosa, discrecional, de aquel que concentra todo el poder. Entonces, primer efecto negativo, si yo no puedo hacer esos cálculos, y voy a tener miedo de invertir. Voy a tener miedo de invertir. O voy a exigir una rentabilidad tan alta para poder compensar esa incertidumbre que la va a hacer inviable a la inversión. Ese es el primer efecto negativo en las inversiones que tiene la excesiva concentración de poder o la falta de instituciones. El segundo, yo decía, a los que invierten les gusta ganar, y les gusta ganar con esas herramientas, creatividad, innovación, talento, capacidad organizacional. Cuando el poder está demasiado concentrado, porque no hay instituciones, los que ganan no son los mejores. ¿Quiénes ganan? Ganan los amigos de aquel que detenta el poder, ganan los, entre comillas, especialistas en mercados regulados, un eufemismo creado en este país que fue muy interesante, ganan los inescrupulosos, ganan aquellos que se animan a utilizar herramientas indebidas para influir en aquel que tiene el poder. Conclusión, entonces, vimos cómo son el tema de las inversiones, qué pasa con las instituciones. La conclusión es que si no tenemos instituciones sólidas, no vamos a tener las inversiones que necesita el país. Podremos tener algunas, pero no vamos a tener ni en la cantidad ni en la calidad las inversiones que tiene este país, que necesita este país para que, como dice el Papa Francisco, podamos generar la riqueza y mejorar el país para todos. Eso me lleva a la pregunta final para mí. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer los empresarios? O sea, creo que esto demuestra que es importante para nosotros dedicarnos a estos temas institucionales, porque es fundamental para poder tener inversiones. Ahora, ¿podemos hacer algo nosotros? ¿Podemos hacer algo además de venir a este seminario? ¿O es un tema que lo tienen que resolver los políticos y que lo tienen que resolver los abogados? Bueno, primero, como se ha dicho tantas veces en la historia, es un tema demasiado importante para dejárselo solamente a los políticos y a los abogados. Tenemos que involucrarnos. Hoy Guillermo en la introducción dijo, tenemos que instruirnos, tenemos que entender de qué se trata. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para tratar de influir. Tenemos que exigir que haya instituciones sólidas. Tenemos que defender a aquellos que las defienden. Tenemos que promover que haya instituciones sólidas para evitar la excesiva concentración de poder. Y un tema que para mí no es menor, y en esto va, creo, un poco de mea culpa, tenemos que defender las instituciones y tenemos que atacar la excesiva concentración del poder sin importar cómo piensa aquel que detenta el poder. Es muy fácil, y algo se dijo en el panel anterior, es muy fácil ser institucionalista o promover los valores de la República cuando estoy en desacuerdo con quien detenta el poder. Es importante que promovamos los valores y las instituciones republicanas no solamente cuando estamos en desacuerdo con quien detenta el poder, sino también cuando estamos de acuerdo con quien detenta el poder. E impedir
que quien está de acuerdo con nosotros también concentre excesivamente el poder. Si no, vamos a caer de nuevo en la misma trampa. ¿Por qué? Porque, como decía, por más que sea el mejor, si concentra excesivamente el poder, va a dejar de serlo. Es un cambio cultural. Un cambio cultural lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, no se consigue de un día para el otro. Lo importante es empezarlo. Los empresarios estamos acostumbrados a encarar tareas difíciles, a encarar proyectos de largo plazo. Este es un proyecto de largo plazo en el cual nos tenemos que involucrar. Y termino diciendo, bueno, este es el avión en el cual tenemos que estar. Dediquémosle atención a esto, ¿no? Gracias. Muy bien. Doctor, adelante. Muy bien. Agradezco muy especialmente la distinción que comporta formar parte de este panel y de este, yo diría, mucho más que trascendente seminario organizado por ACDE. Baquer lo decía bien, algo está cambiando en la Argentina para que los empresarios convoquen a debatir sobre temas institucionales y constitucionales. Pero hay algo más. Cada uno de ustedes ha recibido el texto de la Constitución Nacional de los Argentinos. Y esto para mí comporta una afirmación muy trascendente, que va a ser además la primera afirmación que voy a hacer de fondo en esta cuestión. No hay ninguna posibilidad de cambio para una Argentina decadente si no se vuelve cuanto antes a la plena vigencia de la Constitución Nacional. ¿Qué es una Constitución? Es la ley suprema del Estado, normalmente tiene dos partes. La primera parte de declaraciones, derechos y garantías es el derecho constitucional de la libertad. La segunda parte de organización del poder. Nuestra Constitución se inscribe inicialmente en lo que fue el constitucionalismo liberal o clásico. Esto fue el resultado de tres grandes revoluciones, la inglesa, la francesa y la norteamericana. El objetivo eterno del constitucionalismo fue, lo adelantaba Baquer, asegurar los derechos del hombre y controlar el poder. Ambos objetivos están íntimamente correlacionados. ¿Por qué? Porque no puede haber plena vigencia de los derechos con un poder despótico o arbitrario, lo que se llama el gobierno de los hombres. El Estado de Derecho no es sino la idea que tiene el derecho de controlar el poder. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Hamilton en El Federalista, los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. Hace falta una constitución, y además republicana, para establecer claros controles y para impedir lo que anunció muy bien Lord Acton. El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. El constitucionalismo expresa no otra cosa que la lucha por la libertad. ¿Cuándo nosotros tuvimos constitución y qué constitución? Ya desde los debates iniciales del 22 de mayo, donde comienza la historia de la nacionalidad, aparecieron tres grandes ideas fuerzas. Nosotros debíamos ser una democracia republicana y federal. Pero para cumplir el sueño de los hombres de Mayo y esencialmente de Mariano Moreno, primer periodista y primer constitucionalista argentino, pasaron 43 años de muy duras luchas fratricidas y con distintos intentos constitucionales. La Revolución de Mayo
tiene otro hito en 1816, la declaración formal de la independencia, pero esencialmente hay que detenerse acá, en 1853. Tuvimos constitución gracias a una figura importantísima de la historia argentina que fue justo José de Urquiza, que convoca el Acuerdo de San Nicolás, que cumple el Pacto Federal de 1831 y aún ante la ausencia de la poderosa provincia de Buenos Aires, tenemos nuestra Constitución Nacional en 1853. Era la primera versión de constitucionalismo liberal o clásico. Seguíamos al modelo norteamericano. Así, tuvimos una primera parte importantísima de declaración de derechos y en la segunda parte, la organización que ustedes conocen claramente federal, con la organización primero del gobierno federal y luego de los gobiernos de provincia. El gobierno federal con la clásica tripartición republicana de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Las técnicas del constitucionalismo para controlar el poder y para dividirlo son muy claras. Desde aquel origen filosófico-político brillante de John Locke, el avance posterior de Montesquieu con el espíritu de las leyes y después, sobre todo, James Madison, que en la Constitución norteamericana de 1787 establece lo que se llama una democracia republicana de corte madisoniana, como se le caracteriza, nos ha dado como resultado, que nosotros hemos seguido, que hay un poder legislativo, el más importante por lejos de los poderes, la máxima representación del pueblo. Hay un poder ejecutivo que ejecuta y administra lo que ha resuelto el Congreso de la Nación y hay un poder judicial que tiene la alta misión, como lo explicó Hamilton, esencialmente de asegurar la vigencia de los derechos y antes que nada salvar la supremacía de la Constitución, porque la Constitución, como decían los norteamericanos, era el pueblo mismo. Y entonces él anticipa cuál es la misión más importante del Poder Judicial, que es, al resolver cada caso concreto, aplicar antes que nada la Constitución y en un supuesto de conflicto de leyes inferiores, de decretos o de resoluciones, aplicar siempre la Constitución, dejando después la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad, tema que llevó adelante claramente en el caso Marbury versus Madison, el gran juez norteamericano John Marshall. Y luego la Corte Suprema de Justicia Argentina admitió estos criterios en su jurisprudencia, hasta que incluso la declaración de inconstitucionalidad en la gran reforma constitucional de 1994 fue elevada a rango constitucional como posibilidad al regularse las garantías, las extraordinarias garantías del artículo 43 de la Constitución Nacional. Por tanto, entonces, además de esa división republicana del poder, nosotros tenemos el control vertical del poder que se da en una forma de Estado federal, porque es evidente que las autonomías provinciales y municipales quitan poder al gobierno federal. A su vez, hay otra tercera técnica muy importante, muchas veces dejada de lado en la Argentina, que es la distinción entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente importa el ejercicio de la máxima expresión de la soberanía popular, su resultado es la Constitución o su reforma. Los poderes constituidos, federales, provinciales o municipales, tienen como primera misión respetar la Constitución nacional. ¿Cómo se organizó el Poder Judicial? Digamos previamente lo siguiente. En primer lugar, ya en el preámbulo, que es el resumen de los valores que tiene la Constitución y de los grandes fines, ahí se indican 6 grandes fines, el segundo es afianzar la justicia. ¿Qué justicia? La que se habló hoy en palabras de Platón, la que recordaba el gran Ulpiano, o sea, vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo que le corresponde.
Es la justicia que se ve claro en la vigencia de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Todo esto explicitado largamente en la Constitución argentina, que es, luego de la reforma del 94, una de las más modernas y avanzadas del mundo. La cuestión es que este fue el modelo. Hay un poder judicial federal, hay otro provincial, una clara misión del poder judicial, que es esta que acabo de mencionar. Se regula claramente la idea de la independencia del poder judicial. Es evidente que no puede haber verdadera justicia si no hay jueces imparciales e independientes de poderes políticos y económicos. Por eso las garantías para ello es la estabilidad en el cargo mientras dura la buena conducta. Claro que luego de la reforma de 1994, los jueces son designados hasta los 75 años y luego de ellos pueden ser de nuevo designados cada 5 años y así sucesivamente. Además de esto, conocemos otras garantías como la intangibilidad de las remuneraciones, etc. No hay valor más importante para el sistema republicano y para el Poder Judicial que asegurar su independencia. ¿Qué nos fue ocurriendo a lo largo de la historia? La Argentina se ha caracterizado por ser un país al margen de la ley, como enseñó muy bien Carlos Santiago Nino en un libro que fue su testamento intelectual. Desafortunadamente hay que decir la verdad, porque sin diagnóstico no vamos a poder cambiar nuestra realidad. Lo real y lo concreto es que cada vez más advertimos que había un problema de politización en la designación de los jueces, que seguía el mismo modelo norteamericano. El presidente designa con acuerdo del Senado de la Nación. Me voy a detener ahora rápidamente para explicar el sentido de la reforma constitucional en este aspecto. Ya sabemos que hubo 7 grandes ideas fuerzas, empezando obviamente por el mayor reconocimiento de derechos humanos y de mayores garantías, siguiendo con la idea de atenuar el hiperpresidencialismo argentino, para lo cual había que potenciar las competencias del Congreso, asegurar la independencia del Poder Judicial y además, por cierto, fortalecer lo que se llama la descentralización del poder en 3 grandes capítulos. El específico destinado al federalismo, el reconocimiento de un estatus especial para la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otro miembro pleno de la Federación Argentina, que es casi una provincia, es más que un municipio autónomo, y por último el reconocimiento también del gran principio de la autonomía municipal. ¿Cuál es el diseño constitucional del constituyente? ¿Cuál fue? Esencialmente crear un Consejo de la Magistratura, crear un tribunal de enjuiciamiento de magistrados judiciales que no alcanzaba a los miembros de la Corte Suprema, que pueden ser sujetos al juicio político, pero sí al resto de los magistrados inferiores, y también la creación de un ministerio público. El constituyente, que alcanzó los acuerdos que se pudieron alcanzar en esa, que fue la reforma más legítima de la historia, 305 convencionales, 19 bloques políticos, altísimo grado de consenso, es la constitución de mayor acuerdo de los argentinos, uno de los pocos momentos en que nosotros alcanzamos lo que se llama la dimensión superior de la política, que es la política arquitectónica, la que posibilita alcanzar grandes acuerdos. Y no puede haber política constitucional que no se asiente sobre los grandes acuerdos, porque la Constitución, además de la ley de las leyes, esencialmente es el proyecto político por antonomasia de los argentinos. Y es además, como dijo Carlos Sánchez Viamonte, el programa máximo de gobierno que tenemos nosotros los argentinos. ¿Qué nos ocurrió con el tema del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento? Logramos un acuerdo para que haya 20 miembros en el Consejo de la Magistratura, 9 en el Jurado de Enjuiciamiento, con un equilibrio de los 4 sectores que tienen que tener representación. O sea, los legisladores, los académicos, los abogados y los jueces. Pero esa ley
fue modificada en el 2006. El 2006 es un año fatídico para la institucionalidad de la Argentina. En ese año se ejercita en toda su musculatura lo que se llama el hiperpresidencialismo argentino, que se profundiza enormemente. Hay leyes muy gravemente inconstitucionales sancionadas en este año. No solo la 26.080, que es la que modifica el Consejo de la Magistratura, reduciendo de 20 a 13 los miembros para aumentar el poder de la política en las funciones del Consejo de la Magistratura, obviamente violando el objetivo de la Constitución, que no era otro que alejarnos precisamente de la politización de la justicia en base al equilibrio de los distintos sectores que avanzasen en una justicia meritocrática, para lo cual los jueces tenían que rendir concursos que organizaba el Consejo de la Magistratura, y luego el Consejo elevaba una terna vinculante al Poder Ejecutivo que elegía a uno de los miembros y luego remitía esto al Congreso de la Nación. Las dos academias nacionales de Derecho, la de Buenos Aires y la de Córdoba, que integro, se manifestaron sobre la inconstitucionalidad de la Ley 26.080. Incluso se presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema que todavía no ha resuelto. Se continuó avanzando en esta materia. El paso siguiente fue la llamada democratización de la justicia, en la cual creo. Claro que, como lo dije en algún artículo, democratizar no es partidizar. Y democratizar significa producir cambios en el Poder Judicial, a los cuales también me voy a referir si tengo tiempo. Lo real y lo concreto es que el último avance que se hizo con esa ley 26.855 contó con la declaración de inconstitucionalidad en el caso Rizzo de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero después han continuado los avances en esta materia y apareció incluso el tema de los jueces subrogantes. No se aplicó, en definitiva, la teoría de la Corte en el caso Rosa del año 2007, y hemos seguido con esta situación de clara violación de la Constitución, donde prácticamente el 20% de los 892 jueces federales, en definitiva, están vacantes, y obviamente acá aparece en toda su dimensión el problema de las subrogancias, y desde ya también adelanto la idea de que hay inconstitucionalidad en el proyecto recientemente aprobado por el Congreso, que otorga competencias en el artículo 4 al Consejo de la Magistratura para la designación de jueces, lo cual obviamente viola todos los principios constitucionales, que en esta materia son muy claros, para la designación de un juez, que es el juez imparcial, es el juez del debido proceso, es el juez natural del artículo 18 de la Constitución y, por cierto, de tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros necesitamos la intervención, como dije, del Consejo de la Magistratura, del Presidente de la República y después del Senado de la Nación. Conclusión. ¿Qué nos ha pasado a los argentinos? Síntesis. Argentina es un país decadente y al margen de la ley. Se caracteriza por una muy débil cultura constitucional y de la legalidad. Lo que algunos juristas denunciábamos a lo largo de la historia argentina se ha visto comprobado por lo que fue la primera encuesta de cultura constitucional que dirigí junto con Manuel Mora y Araujo y con el doctor Daniel Sobato, que es un politólogo, publicada en México en el 2005, pero ahora ratificada y presentada hace muy poco tiempo en el Diario de la Nación, donde afortunadamente comprendieron la importancia que tenía este tema, uno de los más delicados que tiene la Argentina, y donde han quedado ratificados datos que ahora voy a sintetizar muy rápidamente. El 80% de los entrevistados reconoce que la Argentina es un país al margen de la ley. El 83% dice que los argentinos somos desobedientes y transgresores. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, porque es una característica argentina.
nadie asume las responsabilidades. Las responsabilidades son siempre de los otros. Luego aparecen como violadores de la Constitución los jueces y luego los abogados. Y yo con vergüenza tengo que admitir que la percepción popular, para mí, es correcta. Cuando nosotros medimos la calidad de la democracia argentina, el resultado también es muy preocupante. Argentina es una democracia de muy baja calidad institucional, caracterizada por una democracia de tipo delegativa, como enseñó Guillermo O'Donnell, y una democracia corporativa, como también enseñó Carlos Santiago Nino. En este aspecto resulta muy claro que el problema de la justicia es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay muy poca confianza en las instituciones. En primer lugar, con el 73% aparecen las universidades. En segundo lugar, con el 65% aparecen los maestros. A nivel específicamente institucional, el Poder Ejecutivo 32%, el Poder Judicial solo 25%, el Congreso 23%, los partidos políticos el 14%. Aunque hay una demanda para que haya un líder democrático con apego a las leyes en la Argentina, lo real y lo concreto es que acá la visualización que se tiene en esta materia es muy delicada, porque es evidente que el 39% de los argentinos está dispuesto a no respetar una ley si va en contra de sus intereses. Es muy seria también la caracterización del Poder Judicial. Un 63% dice que acá no rige el principio constitucional de igualdad ante la ley. Y los datos que tengo, pero ya tengo que ir terminando, permiten comprender que la gente no acude a la justicia porque cree que la justicia no da respuestas. Además, acá se ha hablado muy bien de la extraordinaria lentitud de los procesos. Tan grave es el tema que, por ejemplo, en corrupción, el promedio de una causa es de 14 años. ¿Qué es, frente a este panorama, lo que nosotros debemos hacer? Y vuelvo a la idea inicial. No hay ninguna otra posibilidad que aprovechar lo que resta de esta campaña casi sin debate y sin ideas, lo cual revela la baja calidad que tiene la política argentina y la necesidad de una muy profunda reforma política y electoral, pero nos indica claramente que nosotros, gracias al esfuerzo del Foro de Convergencia o de ACDE o de IDEA, nosotros tenemos que colocar decididamente en la agenda política argentina, en primer lugar, cuál va a ser la actitud de los funcionarios para ver si van a cumplir o no van a cumplir la Constitución, que es lo que ocurre hoy, exactamente lo que ocurre hoy. Si nosotros volvemos a la plena vigencia de la Constitución, no tengan la menor duda de que con una verdadera democracia republicana y federal, la Argentina cambiará. Nada más. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al doctor Despuy. Yo le voy a pedir al doctor que además de hablar sobre la Auditoría General de la Nación, que él preside desde hace tantos años, que es el máximo organismo de control del Estado, nos cuente también sobre su experiencia como relator internacional para Naciones Unidas en materia de independencia judicial, para que nos permita también poner en perspectiva la situación argentina. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tuve oportunidad de dialogar con los organizadores y ya les he agradecido, pero no imaginaba la dimensión de este encuentro. Sabía sí que compartiría este panel con eximios expositores, pero la verdad que estoy muy conmovido, casi se diría, por el público que ha asistido. Y la verdad que hablar de las dos cosas me somete a una suerte de exigencia que trataré de vertirla en 2 o 3 reflexiones que puedan ilustrar la dimensión del trabajo que ha sido ser auditor general presidente de la Auditoría General de la Nación durante estos ya 13 para 14 años,
y lo que ha representado en mi vida también ser relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de la justicia en el mundo, que es un mandato universal que me llevó a vivir experiencias distintas, pero de alguna manera que nos permiten echar un poco de luz sobre lo que nos acontece como país y hacer algunas reflexiones comparativas. Pero si tuviera que proyectar en 2 palabras la significación, la importancia que tiene la Auditoría General de la Nación, diría que culturalmente el mundo avanzó y la complejidad del Estado tuvo tal desarrollo en donde las sociedades fueron comprendiendo que la división de poderes era un principio básico de la construcción de la arquitectura estatal, pero que también eran necesarios algunas otras organizaciones intermedias, transversales, que pudieran acercar más la responsabilidad de quien ejerce la función pública, de quien dispone de los fondos públicos, para poder ejercer algún tipo de mecanismo de control. Y fue así como, y también con respecto no solamente al gasto, sino también a la gestión del Estado, la accountability clásica, y también el ejercicio de los derechos, que no solamente tienen que ir depositados en última instancia hacia la justicia, sino que hay organizaciones intermedias como los ombudsman, les mediateurs, y así también se desarrollaron estas otras que tienen una función también de control de tanto la regularidad del gasto como de la eficacia del gasto. Y así nacieron y tuvieron rango constitucional la Auditoría General de la Nación, las Contralorías en varios países del mundo, que no solamente tienen capacidad de control, sino también de recomendaciones y que cumplen una función esencial entre la articulación entre el Estado y la economía, en el gasto público, en la ejecución presupuestaria. Si yo tomara ejemplos de actualidad, diría que el control está en todo y con una enorme presencia, una vigencia. Si ustedes toman los diarios, van a ver el informe de la auditoría sobre Fútbol para Todos, el informe de la auditoría sobre el programa Sueños Compartidos, los informes de la auditoría sobre la problemática ferroviaria, algunas tragedias que han ceñido nuestro país y que han sido marcadas desde esta función. Si yo tuviese que hacer una reflexión muy sintética, diría que esta institución nació con la reforma constitucional prácticamente, pero nació con otros organismos, como el Consejo de la Magistratura, con el Defensor del Pueblo. De alguna manera la SIGEN, la sindicatura, fue también una expresión, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y creo que sería una radiografía muy clara de lo que acontece en nuestro país si vemos la situación de los organismos de control. Y vamos a ver que están muy dañados, que sus funciones están francamente afectadas. ¿Y por qué? Porque precisamente tienen por función controlar al poder. Y el poder es el que ejerce el poder político y el que maneja los recursos económicos. Yo he sido relator especial de Naciones Unidas sobre los países en crisis y les puedo decir que difícilmente haya examinado países en crisis que presenten un espectro tan particular como el de la Argentina, esta distorsión que hay entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta. Son muy pocos los países en el mundo, y los informes de la auditoría lo verifican. El poder de discrecionalidad en la ejecución de los fondos públicos que dispone Argentina es quizás uno de los rasgos característicos del ejercicio del poder político en nuestro país. La posibilidad de distribuir con toda absoluta discrecionalidad
los recursos hacia determinadas provincias, municipios, inclusive hacia el sector privado. Este rasgo, diríamos, que aparece claramente en nuestra actividad de control, no es percibido desde el poder como una contribución, como un aporte para que el país pueda tener un manejo presupuestario sano, establezca correcciones y al mismo tiempo puedan ser valuados y jerarquizados en su desempeño. No. Van a ver ustedes que la situación de la SIGEN es terrible, van a ver que la situación de la Oficina de Investigación de Anticorrupción, organismos que están totalmente anestesiados y que no cumplen una función. Y van a ver también que si la auditoría la está cumpliendo y tiene una gran visibilidad pública, es a pesar y de lo que pueden ser los dictámenes de quienes ejercen el poder. Quiero decirles que ejercer esta función es difícil y ustedes lo verifican. ¿Cuántas veces no leen en los diarios también que la situación del presidente de la auditoría o que algún informe ha generado una protesta, una situación de conflicto? Vivimos los organismos de control en una zona turbulenta. Y esto sí que es específico de nuestro país, porque es importante comparar la situación del control en la Argentina con la situación en los otros países, inclusive de la propia región. Esto es una marca de calidad o de... Si yo tuviera que tomar un ejemplo que me pareció muy, muy importante con el mito de Heji sobre la transparencia y por qué existe esta confrontación tan fuerte entre el organismo de control y el poder. Y en nuestro país es precisamente porque el control lo que tiende es hacer visible lo que ve, lo que dice, y el poder tiende a hacer invisible su rendición de cuentas. Y aquí en esta necesidad de volver invisible lo evidente, lo que debe ser controlado, está también una moraleja sobre la importancia que tiene nuestra función, los riesgos que implica nuestra función, pero al mismo tiempo la importancia de ejercer esa función. En ningún país del mundo avanzado está en juego la función del control. Al contrario, es una pieza esencial del desarrollo de la economía, de la seguridad jurídica, de la gestión económica y de la rendición de cuentas de quien es funcionario y de quien ejerce un cargo político. Es inherente al ejercicio de la función pública, en una palabra. Ahora me queda también hacer algunas reflexiones sobre el tema de la justicia y para ir muy directamente a lo central de mis reflexiones, porque han sido muy claramente las exposiciones que me han precedido, tanto sobre la relación entre inversiones, relaciones entre estatales, interestatales y la seguridad jurídica, y también lo que fue el propósito de la reforma constitucional que se expresa tanto en la auditoría como en la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo diría de que nosotros estamos padeciendo en nuestro país una de las epidemias institucionales que aparecieron en el mundo y que tratamos de combatir cuando desempeñé hasta el año 2009 la función de relator especial de Naciones Unidas. En el mundo se ven muchas deformaciones en el tema de la justicia y eso también depende del nivel cultural y de los progresos. El mundo avanza institucionalmente en forma dispar. Hay países que están emergiendo a sistemas
de división de poderes, porque vienen de culturas jurídicas y de prácticas como las que se han vivido en las ex repúblicas soviéticas, que están ingresando en donde el tema de la justicia aparece como un imperativo que se está asentando en culturas profundamente autoritarias desde el punto de vista del ejercicio del poder. Y ahí vemos también que hay una serie de deformaciones, pero en general lo que uno va a ver en la cultura jurídica del mundo es esa puja entre la justicia y los otros poderes del Estado. Pero en esto no hay que ser muy sofisticado. Hay que pensar a qué obedece esa tensión. Y responde no a la condición de que el juez debe establecer y regular las relaciones interpersonales o interasociativas aplicando la ley. Esto sí es una función. Esa tensión obedece esencialmente al hecho de que la justicia también puede juzgar al poder. También puede juzgar a quien ejerce el poder. Por eso es que ejercer la función de juez con independencia es todavía hoy en muchos países una función de mucho riesgo. ¿Y ese riesgo cómo se expresa? En la forma más primitiva, la persecución. Yo tenía jueces y abogados también, que sigue siendo, donde el número de abogados o jueces perseguidos o exiliados o asesinados. América Latina tenía, en el caso de Guatemala, el mayor número de jueces. Pero es una manera de intimidar, es una manera de perseguir, es una manera de frenar la posibilidad por parte del poder de que sea dirimido por parte de la justicia, que es el único poder que tiene realmente capacidad para sancionar. De ahí la importancia particular de la independencia de la justicia. Y uno de los principios fundamentales de esa independencia está dado precisamente por las garantías de permanencia en el cargo. La independencia está profundamente vinculada al hecho de que un juez no puede ser removido por el poder nada más que porque juzga al poder. Tiene que haber causales muy, muy claras, un procedimiento muy bien establecido, porque de lo contrario no puede juzgar al poder. En esta, diríamos, función esencial, en esta cuestión esencial, vamos a ver gran parte de las desviaciones que se produjeron en algunas regiones como en América Latina, luego de que pasamos de las democracias violentas o de las dictaduras e ingresamos, y aparecieron los consejos de las magistraturas que tienen esencialmente como función colaborar en la designación, en la elección, en la selección de quienes pueden ser jueces, más que en el procedimiento, en definitiva, de elección mismo, que lo hace, sigue siendo el poder político el que en última instancia tiene esa función en los sistemas constitucionales. Pero los consejos de la magistratura tienen precisamente para decir quién puede llegar a ser juez y para evitar los jueces de la servilleta, los jueces de la designación puramente arbitraria, sin ningún tipo de otra consideración. Pero mientras el mundo avanzaba hacia esta forma de mediación en la designación, para mejorar las designaciones, se fueron inventando otras técnicas. Y ahí apareció, como los jueces tienen la seguridad, asegurado la permanencia en el cargo, por eso son jueces definitivos, en nuestros países se empezaron a desarrollar los jueces provisorios, los jueces subrogantes. El poder político no designaba a los jueces por ese procedimiento que se había establecido, sino que se fue creando una gran cantidad de jueces provisorios
que en la mayoría de los casos tenían por propósito una suerte de prueba, una suerte de condicionamiento, de ver previamente cómo se comportaban, y se introdujo una herramienta perversa, que era precisamente la posibilidad de destituirlos. Y empezamos a ver en nuestro sistema en América Latina, sobre todo en Venezuela, donde la designación de los jueces provisorios le permitía al poder, cuando llevaba adelante una sentencia, a una amenaza pública, y si no cambiaba de su comportamiento, eran destituidos. Y fue así como en el combate general de la vida pública se pudo lograr algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consagra el principio de igualdad de garantías para quienes son jueces definitivos y jueces provisorios. Mientras son jueces, no pueden ser juzgados por sus sentencias ni removidos de su cargo por sus pronunciamientos y sus decisiones. Este es un principio fundamental de la independencia de la justicia. Y vemos cómo, inclusive en nuestro país, en este momento, estamos viviendo la violación de ese principio fundamental. Es muy grave, porque estamos volviendo hacia prácticas que la comunidad internacional ya juzgó, ya ha establecido claramente esos principios. Y si una ley llegara a autorizar al poder a remover un juez provisorio, un juez subrogante, por el ejercicio de su cargo, por las decisiones o por las sentencias que va a pronunciar, esa ley es inconstitucional y es contraria a los principios fundamentales de la independencia de la justicia en el mundo. Cuando hablamos de la relatoría nos referimos a un mandato universal. En cualquier país del mundo, cualquiera sea el nivel de desarrollo institucional que tenga, reemplazar, sustituir a un juez, sea definitivo, sea subrogante, por sus sentencias, es inconstitucional y contrario al derecho internacional y compromete la responsabilidad del Estado. En los últimos años, después que dejé la función de relator, en general soy perito de la Corte Interamericana en casi todos los casos de los jueces destituidos. Y me tocó intervenir hace poco en un juicio que gracias un pronunciamiento, un fallo de la Corte que se pronunció a favor de la restitución del derecho de los jueces destituidos en un caso del Ecuador, donde yo había intervenido en su momento como relator especial. Recuerdo que fue una crisis institucional que se produjo nada más ni nada menos que porque el presidente de la Nación con el Parlamento destituyeron a las tres altas cortes, a la Corte Suprema, a la Corte Electoral y al Tribunal Constitucional. Ese país entró en una de las crisis más profundas, cayó el presidente Gutiérrez y luego de una suerte de mediación donde Naciones Unidas y la OEA pudo volver a reconstruirse el Poder Judicial y de alguna manera regresar el país a una situación de normalización, en cierta manera constitucional. Pero digo esto porque el caso de Ecuador mostró las consecuencias tremendas que tiene afectar a la justicia. Cuando se está afectando a la justicia, se está en las puertas de una crisis institucional con consecuencias políticas inimaginables. Esto es lo que puedo decirles del valor de la justicia como institución. Pero creo también que hay otra dimensión, el valor de la justicia como valor. El daño que se genera en una sociedad sin justicia, sin un poder judicial independiente, creíble, es terrible. Es quizá el peor daño que se le puede causar a una sociedad y a un ser humano.
La peor condena para una sociedad es tener individuos que no creen en su justicia, pero que también, en consecuencia, terminan frente a la imposibilidad de creer en la justicia como valor, que es probablemente uno de los valores centrales y decisivos de la condición humana. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la instancia de preguntas. Si las chicas estaban recogiendo, si alguien tiene preguntas para acercar, son bienvenidas. En primer lugar, querría que retomáramos un poco esto del espíritu y los principios de la Carta Magna, mirando a otro principio, que es el de igualdad. La primera de las preguntas que nos plantea ACDE es: ¿cuáles serían las reformas que haría para mejorar el acceso a la justicia de los más vulnerables? Y yo recordaba que Rodrigo Sarazaga, no sé si está todavía entre nosotros, en el encuentro preparatorio de ACDE, comentaba un concepto de él que decía que el sistema penal es una víbora que pica a aquel que no tiene botas. No sé si hasta casi es exacta la reproducción, pero ese era el concepto, ¿no? Entonces, una mirada sobre los más vulnerables, la justicia y los más vulnerables. ¿Cuáles serían las reformas que harían para mejorarla? A quien quiera responder. No hay ninguna duda que si uno no garantiza el acceso a la justicia, está violando directamente la Constitución y tratados internacionales. La encuesta de cultura constitucional es muy clara en este aspecto. La gente, por un lado, no cree en la eficacia de la justicia, y es evidente también que los códigos de procedimientos no están a la altura de la realidad. La justicia se ve muy lejana, es muy cara, es muy lenta, y sobre todo para los sectores evidentes más desposeídos. No hay ninguna duda de que hay que avanzar en un proceso muy profundo de cambio en la justicia, que tiene que ver con esto: mejorar el acceso a la justicia, asegurar lo que se llama el derecho a una tutela judicial efectiva. No hay ninguna duda de que el corazón del problema está también en asegurar la independencia del Poder Judicial. Hemos sido muy coincidentes en el enfoque con el doctor Despuy al respecto. No hay ninguna duda de que nosotros además no hemos logrado que el pueblo pueda comprometerse en la administración de justicia, entre otros aspectos, porque ya desde 1853 había un mandato muy claro a favor, por ejemplo, del juicio por jurados, que es una institución muy importante por la tarea de docencia republicana que se hace en los países. Desafortunadamente, solo en algunas provincias nosotros tenemos el juicio por jurados, está funcionando bien, pero no hemos logrado que esto avance en el orden federal. Y en cuanto al tema de la justicia más eficaz, yo estoy muy convencido que, lo dijo bien el doctor Despuy, fuimos encontrando como siempre las trampas para violar la Constitución. Es decir, quiero que tengan una percepción. Algunos periodistas a veces me preguntan: pero doctor, pero las violaciones de la Constitución ¿son de cuánto? ¿Son de 7, son de 10 artículos? Las violaciones de la Constitución son sistemáticas en la Argentina. Está violado el preámbulo, está violada la primera parte de derechos civiles. ¿Quieren que analice constitucionalmente el cepo? El cepo es grotescamente inconstitucional, como muchos otros aspectos. El tema de la inflación. ¿Para qué incorporamos nosotros en la reforma la defensa del valor de la moneda dentro de lo que se llama la nueva cláusula del progreso? La otra anterior se la debimos a Juan Bautista Alberdi. Es decir, son normas constitucionales claramente violadas. Están violados los derechos de los trabajadores, están violados los derechos económicos, sociales y culturales. Es escandalosa la pobreza que hay en la Argentina, y eso hiere directamente la Constitución y viola tratados internacionales de derechos humanos. Y obviamente en la parte orgánica del poder las violaciones son también muy severas por la presencia de lo que se llama el hiperpresidencialismo. Hay que desmontar toda la estructura legal que consolidó el hiperpresidencialismo esencialmente en el año 2006. No solo con la modificación del Consejo de la Magistratura,
sino también en esto que voy a explicar ahora muy brevemente. La ley 26.122 de decretos de necesidad y urgencia, que hace que sea más fácil dictar un decreto ahora que una ley, porque con el solo apoyo de una Cámara el decreto se mantiene. Por eso se ha deformado el sistema republicano. Hoy la Argentina está gobernada por decreto y por muy pocas personas. Así de simple como lo estoy diciendo en este momento. Y por cierto, siempre se enseña en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas que el presupuesto es la ley de las leyes. Eso en la Argentina es totalmente falso. Porque ese año 2006 se modificó la Ley de Administración Financiera en el artículo 37, en cuya virtud el jefe de gabinete de ministros, por un simple decreto, puede cambiar el destino de las partidas. ¿Qué se hizo en estos años? Se calculó siempre mal por el tema de la inflación y adrede como política de Estado para romper la Constitución la cantidad de los recursos. El año pasado, créase o no lo que voy a decir, uno de los últimos decretos dispuso de gastos por 300.000 millones de pesos. En Argentina tampoco es cierto que el Congreso puede ejercitar sus atribuciones constitucionales porque está esta normativa inconstitucional. Como no tenía tiempo para hablar antes, lo voy a decir ahora. Es bochornoso que en la Argentina lo que rija sea lo excepcional, o sea, la emergencia de la emergencia. Llevamos más de 90 años de vigencia de emergencias económicas. Hemos vivido y hemos sobrevivido a todo. Lo más brutal, por supuesto, fue el corralito. Si yo les hablase de la jurisprudencia convalidatoria de los jueces sobre emergencias económicas, bueno, debiéramos utilizar otro seminario. Síntesis. Salvo algunos fallos que se han dictado, que podría después explicárselos, en muy pocos momentos de la historia, casi siempre no hubo correcto ejercicio de control de constitucionalidad sobre las emergencias. Las emergencias es el otro instrumento poderosísimo para consolidar lo que se llama el hiperpresidencialismo. Fortalecer el Congreso, asegurar la independencia del Poder Judicial, cambiar profundamente al Poder Judicial para que tengamos una justicia más eficaz y, por supuesto, para que todos tengamos derecho a la vigencia clara de los derechos constitucionales. El constitucionalismo, y con esto termino, ha tenido 3 etapas. Primero, constitucionalismo liberal o clásico, poniendo el énfasis, Constitución de 1853, Reforma de 1860, en los derechos humanos llamados de primera y segunda generación, derechos civiles y políticos. En la década de los 40, pero antes en el constitucionalismo provincial argentino, con la gran reforma constitucional de 1927 de San Juan, derechos de trabajadores, derechos sociales, votos de las mujeres. El tema llega al orden federal, el constitucionalismo social, en 1949, se ratifica en 1957, mucho más en 1994. Tercera etapa del constitucionalismo, lo que se llama el de la internacionalización de los derechos humanos, la reforma política, la reforma más importante de la historia, la reforma constitucional de 1994, que además otorga rango y jerarquía constitucional a 11 tratados internacionales de derechos humanos. Claramente el constitucionalismo argentino está modernizado. ¿Cuál es el problema? Lo reitero. No se cumple ni la Constitución Nacional, ni muchas constituciones provinciales, ni cartas orgánicas municipales. La sociedad no es inocente. Acá hay un problema de cultura política democrática muy delicada. ¿Cuál es el camino? Además de políticos ejemplares que honren el juramento de cumplir la Constitución. Constitución que de paso a algunos pareciera que no conocen. De paso digo que en la encuesta el 73% de los entrevistados reconoce desconocer absoluta o totalmente la Constitución Nacional. ¿Cómo cambiamos?
volviendo a la educación popular, cívica y democrática. Eso es lo que hizo enorme a la Argentina. Y por eso los padres fundadores de la nacionalidad percibieron claramente que el mito para cambiar la Argentina y para que dejase de ser un desierto era la educación. La educación. Y nosotros en el siglo XXI no entendemos que sin educación no va a haber desarrollo. Pero además educación cívica y democrática. ¿En base a qué? A los valores y principios de la Constitución Nacional. Hay que educar a los jóvenes y a nuestros niños y a nuestros universitarios y a nuestros empresarios en esos principios. Doctor, disculpe la interrupción. Una pregunta, para que entre una pregunta por lo menos del público. ¿Por qué los propios jueces no han sido capaces de defender la legalidad y la constitucionalidad? Hablan, por ejemplo, del Código Penal. ¿Por qué no hay corruptos presos? ¿Dónde está el rol de los jueces, digo, para quien quiera...? Porque es muy evidente que la percepción popular es correcta sobre incumplimientos constitucionales llevados adelante por el propio Poder Judicial. Lo debo decir con mucha claridad esto. Por supuesto que no tengo tiempo para detenerme en explicar esto, pero si nosotros analizásemos la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia convalidatoria de emergencias, nosotros quedaríamos sorprendidos, porque grandes juristas fueron capaces de firmar esos fallos verdaderamente oprobiosos. De tal manera entonces que no les quepa la menor duda que en el proceso de cambio que hay que llevar adelante en la Argentina hay que partir de la educación cívica y democrática, hay que avanzar en una reforma política muy profunda, hay que lograr conductas ejemplares. En el tema de jueces tenemos que tener jueces como José Benjamín Gorostiaga, el más importante de los constituyentes, o el gran Antonio Bermejo, que presidió la Corte con mucha autoridad muchos años, o Alfredo Orgaz, que fue el que llevó adelante la creación pretoriana del amparo en los casos Siricot, o Genaro Carrió, designado por el presidente Alfonsín a comienzos de la restauración democrática. Pero claro, necesitamos jueces en serio, que en primer lugar sean caballeros, como decían los ingleses, y después si saben derecho mejor. Claro, hay que poner el énfasis en un proceso muy importante de selección de los magistrados. Tiene que haber una escuela de formación y capacitación del Poder Judicial. Es muy grave advertir que los jueces no entienden lo que es el control de constitucionalidad. Hay fallos increíbles que uno lee y donde llega a la conclusión que esa gente no tiene ninguna formación en la materia más importante que tiene que conocer un juez, que por supuesto que es el derecho constitucional, y sobre todo en la Corte Suprema. Lo que importa es conocer bien la materia constitucional, porque la Constitución es la base del Estado de Derecho. La Constitución Nacional, lo dijo el gran Juan María Gutiérrez, es la nación argentina hecha ley. Eso es la Constitución. Gracias, doctor. Estamos terminando. Les agradecemos, por supuesto, a los tres y damos paso entonces a Margarita Stolbizer.